Tardes, les saluda de nuevo Raquel con Save Our Schools Arizona Network, dándoles la bienvenida a Charla Educativa con Raquel, una plataforma para padres a donde podamos platicar sobre los temas educativos tan importantes para nuestras familias. Hoy estoy tan entusiasmada y tengo el honor de tener a 3 presentadores que nos están dando sus tiempos, que tienen muchísima información importante para nosotros. Y les quiero dar las gracias a los 3 por estar con nosotros en este fin de semana, pues antes de un día festivo que todos están moviéndose. Bueno, pues no tanto, pero les doy las gracias de veras por tomar el tiempo de estar con nosotros para platicar y informar a nuestras familias. Entonces, para empezar, le quiero dar la bienvenida a Francisca Montoya, que es la presidenta de la mesa directiva del distrito de Fowler. Buenas tardes, Francisca, y bienvenida a nuestra charla. Buenas tardes, Raquel, y gracias por la oportunidad de poder participar en esta charla y poder discutir temas que son de gran importancia para nuestra comunidad, como lo es el tema de la educación, especialmente en este periodo que estamos pasando por la pandemia del coronavirus. Pero gracias por la invitación y mucho gusto por participar esta tarde. Gracias, Francisca. También les quiero presentar al doctor Michael Robert, que es el superintendente del distrito Osborne. Le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, doctor Robert. Muchísimas gracias, Raquel, y todos que están mirando, participando en casa, en línea. Es un gran honor estar con todos ustedes que están parte de esta charla. Y sí, tenemos muchísimas cosas muy importantes de que informar todos y mucho que está pasando y todo está cambiando cada día. Entonces, todo lo que decimos hoy puede cambiar mañana, pero estamos haciendo todo lo mejor posible para preparar escuelas seguras para los niños y para la comunidad. Gracias, gracias. Exacto, todo lo que nos comparte tan importante. Y también le quiero dar la bienvenida a Luis Perales, que es el CEO del Instituto for Transformative Education en Tucson. Buenas tardes, Luis. Bienvenido a nuestra charla. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a todos que fueron parte o son parte de esta charla. Muchas gracias a Save Our Schools por todo el trabajo que han hecho realmente y por esta plataforma, por tratar de correr la voz de toda la información necesaria para nuestra comunidad, especialmente en español. Quiero darles la agradecida para hablar en español con nuestra comunidad de corazón es súper importante. Muchos dicen que nuestra comunidad que no le importa la educación, etcétera, etcétera. Al contrario, estamos muy agradecidos por todo el trabajo de Save Our Schools y por esta plataforma. Muchísimas gracias. Sí, como les estaba comentando a mis presentadores antes de empezar, yo empecé como maestra, soy mamá y con esta plataforma queremos darles a todos los padres, especialmente a los que hablan español, una oportunidad de tener una fuente de información. Si no saben qué está pasando, si tienen preguntas, si simplemente no entienden lo que está pasando ahorita, porque las cosas están cambiando no nomás minuto a minuto, sino segundo a segundo. Aquí está Save Our Schools Arizona Network y hemos estado haciendo estas charlas y hoy estamos tan contentos de tenerlos porque de veras que no hemos platicado con líderes del calibre de ustedes, entonces tenemos el gran honor de platicar con ustedes. Pero con eso me voy a ir a la primera pregunta para ir al grano y usar nuestro tiempo para informar a nuestras familias. Vamos a empezar con Francisca, pero es la misma pregunta para los 3. ¿Pueden compartir los desafíos que han tenido durante la pandemia? Y cuando les pregunto esa pregunta, pues la charla nomás es de 45 minutos 50. Yo sé que ha de haber una lista enorme de los desafíos, de todos los challenges que hemos tenido. Francisca, ¿nos puedes contar un poquito de qué has visto tú en tu distrito? ¿Qué desafíos has visto con esta pandemia? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que en marzo, cuando se cerraron las escuelas, el distrito escolar Fowler, nosotros estábamos en vacaciones. Entonces, muchos estudiantes salieron a vacación y pues en realidad nunca regresaron a la escuela por el hecho de que la orden estatal del gobernador de cerrar las escuelas. Y muy poco después, pues tuvimos que
empezar la instrucción virtual, que fue un cambio bastante grande por el hecho de que en el sistema escolar en Arizona pues nunca se había visto que los estudiantes tuvieran que quedarse en casa y estudiar desde su hogar. Nosotros en el distrito escolar Fowler rápidamente pues tuvimos que hacer una encuesta para determinar quién tiene, o sea, la tecnología juega una parte muy importante en nuestras vidas y necesitábamos saber primero quién tiene una computadora en su casa, ¿verdad? Y luego ver quién tiene acceso al internet. Correcto. Y nos dimos cuenta muy rápidamente en abril, principios de abril, después de la encuesta, que más del 30% no tenían acceso al equipo necesario, o sea, una computadora, y tampoco tenían acceso al internet. Entonces, también pues necesitábamos saber quiénes de los estudiantes sabían cómo usar una computadora, ¿verdad? Para recibir la instrucción y poder participar en su clase, poder aprender, hacer su trabajo, la tarea, todo lo que es necesario. Y también, pues, de los padres, quienes tenían realmente la experiencia, el conocimiento de cómo se usa una computadora y cómo poder ayudar a los estudiantes, ¿verdad? Una de las cosas que nos dimos cuenta al inicio fue que los estudiantes del kinder al tercer grado son los que más tenían problemas con usar la computadora porque no tenían tanta experiencia, ¿verdad? Correcto. No entienden cómo usar el teclado, no entienden la lección y cuáles son los botones y cuál es la que tienes que tocar. O sea, unas cosas tan simples y sencillas como eso, ¿verdad? Entonces, pues rápidamente nos tuvimos que movilizar para no solamente identificar quién necesitaba una computadora o quién necesitaba acceso al internet, sino que también, como muchos distritos escolares a través de todo el país, comprar computadoras, que fue algo también difícil, que se tardó mucho y se sigue tardando por el hecho de que la demanda. Escasez de computadoras. Sí, Entonces, la escasez y luego la demanda de que todo el mundo quiere comprar una computadora. Entonces, eso fue al inicio, cuando pegó la pandemia del coronavirus. Eso fue lo que vimos principalmente al inicio de que tenemos que cambiar la moda de instrucción a hacerlo virtualmente. Exacto, entonces tecnología, ¿no? Empezamos, probablemente los tres están diciendo, ajá, tecnología. Michael, ¿puedes agregar algo más que vieron en Osborne o puedes agregar otras cosas porque pues tecnología para todos, ¿no? Para padres, estudiantes, maestros, todo. ¿Puedes darnos un poquito más de los desafíos que están viendo en Osborne? Sí, igual que Fowler, tenemos una población muy similar. Estamos en el centro, en Osborne, estamos en el centro de Phoenix. Y una de las cosas muy importantes era en pensar de diferentes maneras de pensar en los servicios de alimentos. Tenemos 90% de los alumnos en Osborne califican por almuerzo gratis o reducido. Wow. Necesitábamos pensar en cómo hacerlo todo diferente. Y porque estábamos en vacaciones, decidimos el jueves que íbamos a cerrar las escuelas. Empezábamos con los servicios de almuerzo y desayuno el martes. Entonces tuvimos solo 4 días en pensar en cómo íbamos a hacerlo completamente diferente. Preparar mapas donde pueden venir a recoger los almuerzos en todo. Entonces, para todos los distritos tenían que pensar, entonces lo iban a traer a los niños usando el transporte, o si iban a abrir diferentes escuelas, iban a abrir todas o algunas. Entonces pudimos trabajar con
el distrito Phoenix Union también tenemos unas escuelas de Phoenix Union dentro de Osborne. Entonces tuvimos, aunque todos los días tenemos 6 escuelas, tuvimos 9 diferentes lugares donde podían ir. Traímos a diferentes apartamentos, diferentes escuelas. Entonces, pensar en cómo íbamos a hacer esta parte completamente diferente. Correcto. También, como estaba diciendo Francisca, con esa divisoria digital, acceso a los dispositivos portátiles o al Internet. Entonces, tuvimos que pensar en cómo íbamos a darlos a los estudiantes, pero también el Departamento de Tecnología tuvo que aprender a adaptar el servicio al cliente de interno. Antes estaban trabajando con maestros, con directores, a externo, a cómo hablar con los niños, cómo hablar con los padres, si tenían problemas con la tecnología, o cómo usarlo, como estaba diciendo Francisca. Sí. No, sí, estoy diciendo, wow, o sea, nomás algunas cositas. Para empezar, empiezas con lo del alimento. Mire, 95%, y cuando estás hablando de alimento es esencial, o sea, como 95% de sus estudiantes dependían de eso. Se pone uno a pensar si no tienen eso. Olvídate de la tecnología, si tienen hambre, nadie va a poder estar atento primero el alimento y las escuelas, los distritos rápidamente cambiaron la tecnología, como dice usted, cambiar de interno a ahora con padres, maestros, o sea, niños. Es un Tuvimos trabajo. que empezar con las conexiones a las familias, antes de pensar en todo académico, usando la tecnología para averiguar cómo están, cómo está todo en casa, hay algo que necesitan, cómo les podemos ayudar, cómo sienten, ¿tienen miedo de todo lo que está pasando? ¿Les está afectando este virus? Entonces, mucho con las familias y de seguir primero en pensar en cómo les afecta. La salud emocional, ¿no? Que otra vez es algo más importante que académico, que todo lo que están haciendo los distritos es inmenso porque se están enfocando, y para nosotros también era esa llamada que te preguntaban, ¿cómo estás? No te preocupes si no entregaste X tarea virtualmente. ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Para algunas familias era una línea de salvavidas, de veras. A ver, Luis, ¿qué nos puedes decir de otras destrezas que han enfrentado? Para nosotros, igual como dicen los colegas aquí, también la falta de información o la traducción de información, mejor dicho, es decir, esperar día a día, como decía el doctor Roberts, día a día información saliendo o esperando largo plazo, por ejemplo, antes del inicio de escuela este semestre, esperando hasta la última hora para saber qué se va a hacer, qué se permite. Eso fue un desafío muy grande. Muchas de las familias no saben qué hacer, si van a regresar, no se va a permitir, se va a permitir, pero en un porcentaje. Todo eso fue bastante difícil, no solamente para los papás, pero también para la escuela, para el personal, para los maestros. Este lado también humano, es decir, que los maestros también tienen hijos, también están en la escuela. Entonces, es decir, voy a dar clase ahora que hemos comenzado, pero al mismo tiempo mi hijo, hija, hijos están en línea al mismo tiempo que estoy dando clase, ¿verdad? Entonces, sí, eso fue un desafío muy grande hasta la fecha, que estamos tratando de hacer todo lo posible para que sea algo manejable para cada uno de los maestros. Muchas veces hablamos de familias y pues obvio, es muy importante, pero aquellos que están haciendo este trabajo tan importante, también tienen corazón, también ellos, el impacto de este virus en nuestra comunidad se ha visto en una manera muy rara, es decir, en unas familias no ha afectado casi nada, en otras familias, o sea, gente ha fallecido. Sí, ¿verdad? ha barrido por completo. Entonces, es una división completa donde unos papás dicen, pues, ¿qué es el problema? ¿Por qué no comenzamos otra vez? Yo no veo nada aquí alrededor de mí. Otras familias diciendo,
No, ya perdí 1, 2, 3, 4 familiares. Tengo familiares en el hospital. Entonces, no poder compartir esta información con otras familias es bastante difícil. Si estamos haciendo decisiones para aquellos que están a más riesgo, ¿verdad? Y decir, pero si no estoy a riesgo, entonces yo quiero regresar. Es decir, entendemos, pero hay que hacer decisiones también para el bienestar de todos, no solamente el bienestar de aquellos que dicen, pues estamos bien, yo me siento bien, yo no veo nada alrededor de mí. Entonces, Correcto. ese desafío fue bastante difícil hasta la fecha, donde ahorita hay mucha presión de que decir, no, pues las cosas han mejorado. Pues, ¿realmente han mejorado? ¿Cómo sabemos? Quizá en esta área sí, pero en esta área no. Entonces, ahorita estamos todavía adentro de este entendimiento de información, y es decir, a un punto no está saliendo información de los niveles más altos de nuestro gobierno. Correcto. Es decir, esta es la dirección para nuestras escuelas, para nuestra comunidad. Sabemos que este virus ha tenido un impacto más grande en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, es decir, haciendo decisiones para sistemas en general no va a funcionar en este momento. Tenemos que ver escuela a escuela, distrito a distrito, qué se tiene que hacer por la necesidad que existe día a día. Y hay que tener flexibilidad, ¿verdad? Pero decir, pues ahí le figuran. No, pues tampoco, Exacto. ¿verdad? Porque eso es lo que se siente al nivel de escuela, al nivel de distrito, es decir, no, pues ahí le figuran ustedes, es decisión local. Es decir, pues al mismo tiempo somos un sistema educativo completo. No podemos hacer estas decisiones aparte de la realidad de la sociedad en general. Hubiera sido muy bonito si hubiera dicho desde arriba, no, ok, distritos, nosotros los vamos a apoyar, pero vamos a hacer esto. O sea, que nos hubieran dado desde arriba una dirección como distritos, porque pues también vemos que un distrito hace esto, el otro hace esto, el otro hace esto, y los papás están como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué el distrito de allá, cada niño tiene una computadora y mi distrito no? ¿Y por qué? Entonces, darles el apoyo y la flexibilidad, pero no nomás decirles, pues ahí se las arreglan porque así se siente. Y entonces como padres hemos tenido que también organizarnos y ir a nuestras cámaras de representantes y decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Algunos distritos están usando padres que son médicos, viendo la ciencia, y algunos distritos están presionados por padres, como dice Luis, que quieren volver y que dicen, a volver, ¿qué les pasa a las maestras? ¿Por qué no quieren trabajar? Y digo yo, wow, o sea, en un estado donde le hemos faltado al respeto a la profesión de ser educador, todavía irse contra las maestras y contra los sistemas educativos, digo yo, hay que educarnos y saber por qué está pasando esto. ¿Qué estaba pasando antes de la pandemia? Tal vez que ahora está enfocado, o sea, antes de la pandemia teníamos todos estos problemas, pero estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos como distritos. Esto es lo que te dan y esto es lo que puedes hacer. Ahora con la pandemia, pues se ve el brecho mucho más y se enfoca la luz mucho más. Entonces, voy a irme con la siguiente pregunta para Dr. Roberts, el Dr. Robert. ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Qué lección ha aprendido usted durante este tiempo que puede compartir con nosotros sobre esto de la educación durante este tiempo tan difícil? Siempre estamos pensando en cómo podemos hacerlo mejor o cómo lo que quizás ya habíamos pensado mejor en cómo empezar. Por ejemplo, ojalá que hubiéramos sido más explícitos con los padres sobre cómo habría sido exitosos en el primer día de aprendizaje a distancia. Entonces pusimos todo en línea, llamadas a los padres, buena comunicación, pero cuando los padres empezaron en el 3 de agosto, el primer día de clases a distancia, habían algunos problemas con, no sabían cómo, en dónde buscar el Google Classroom o en dónde, cómo iban a entregar algunas tareas o cosas así. Entonces, si pensábamos en todo antes, ya hemos aprendido, pero espero que habíamos pasado un poquito más tiempo en pensar específicamente en lo que
iban a necesitar los padres para sentir exitosos en el primer día? Sí, porque pues estamos haciendo algo que nunca se ha intentado, ¿no? Y en marzo se hizo algo y luego tuvimos el tiempo del verano para decir, ok, vamos a hacer. Pero otra vez estamos en una aventura completamente nunca atravesada. Entonces, las lecciones, me imagino que si seguimos a como vaya siguiendo esto, vamos a seguir aprendiendo. Francisca, ¿qué Algo me puedes increíble no solamente para los padres, pero también para los maestros. Oh, Nunca tenían que enseñar de esa manera. Entonces, estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos para preparar a los maestros, todo el tiempo que tomaron los maestros en colaborar con sus colegas en lo que iban a hacer, cómo presentar, lo que iba a hacer en vivo, lo que iban a grabar para que los maestros, los niños pueden verlo después. Entonces, algo se ha cambiado para los maestros también. Oh, los maestros, y si dicen, los maestros no quieren trabajar y hemos sabido, ¿no? Yo me imagino que ustedes lo sienten que cuando estás en línea, estás más cansado de cuando estás en persona. Es más cansado esto de estar en línea y estar viendo la pantalla. Y los maestros han hecho algo que son para mí como superhéroes, porque de un día para el otro y han hecho cosas que son increíbles en sus casas, en sus hogares, en sus cocinas. Y Entonces, claro que están pasando más tiempo en trabajar ahora con clases en línea, porque cuando está trabajando en la casa es como nunca está saliendo del trabajo. Sí. totalmente no puedes salir, no te puedes ir y apagar. Ahí estás, el trabajo no para. Francisca, ¿qué han visto? ¿Qué me puedes decir de lecciones? Lecciones que has aprendido desde marzo hasta hoy. ¿Qué Bueno, puedes pues compartir? más que nada son lecciones prácticas, ¿verdad? Volviendo al tema de la tecnología, nosotros en el distrito Fowler tuvimos que distribuir computadoras y hotspots para 170 familias. Familias Wow. que hay más de uno o dos o tres estudiantes. Y el hotspot es la cajita que Sí, recibe el de internet, conexión. ¿verdad? Entonces, también aprendimos que, bueno, cuando uno tiene internet en su casa, uno lo compra a cierta capacidad. Entonces, muchas de las familias lo tenían al más bajo capacidad porque es Sí. más barato, ¿verdad? Entonces, algunas familias tuvieron que aumentar la capacidad del internet porque ahora en vez de que una persona está usando una computadora, ahora son 3 o 4 o 5 en una casa, ¿verdad? Entonces, al igual tuvimos que comprar y distribuir más de los hotspots a las familias por esa razón. También nos dimos cuenta en una área dentro del distrito, que es la 83 Avenida y la Interestatal 10. Si uno camina por la McDowell, por el oeste, hay muchos apartamentos. Entonces nosotros cubrimos desde la 59 hasta la 83 Avenida todos esos apartamentos que están al sur Wow. de McDowell, que está lleno de apartamentos Sí. complejos grandes, ¿verdad? Entonces, estos estudiantes forman parte del distrito escolar de Fowler y hay partes en esa área en donde no reciben el internet para nada. Se llaman black spots. Sí, no entra. No hay internet. Entonces tuvimos como distrito tener que trabajar con las compañías de Sprint y Verizon para que corrigieran este Wow. problema, porque tenemos estudiantes que tienen que asistir a sus clases. Entonces, eso fue una lección que aprendimos que, pues, si no fuera sido por el coronavirus, nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿verdad? Sí. Los estudiantes también nos dimos cuenta que algunos padres querían que los estudiantes, en vez de usar los Chromebooks que estábamos dando, que usaran las computadoras personales. Y eso, pues, crea algunos problemas porque el Chromebook ya tiene todo lo que el estudiante necesita. Y Correcto. también, pues, fue un proceso de educar a los padres en ese sentido. En otra área, otra lección fue entender, utilizar y implementar todas las distintas formas del PPP, de la protección, las diferentes formas de Sí. protección, ¿verdad?
tener que comprar los termómetros para que cuando ya regresemos a escuela en forma personal, que los estudiantes pues vamos a tener que checar la temperatura a diario y varias veces durante el día, comprar las máscaras, los guantes, las batas de hospital, inclusive hasta tener que comprar para los estudiantes que están enfermos y tenemos que ponernos, los tenemos que poner separados, las camas. Y las camas claro. son diferentes tamaños, porque un niño de kinder no tiene el mismo tamaño de un niño de quinto o sexto grado, ¿verdad? Entonces, eso también fue algo que es completamente nuevo para las escuelas. Jamás hemos tenido que hacer esto, ¿verdad? A este nivel, ¿verdad? Y también entender bien cómo estructurar y manejar el distanciamiento cuando empecemos, ¿verdad? Reorganizar el salón de clase. Nosotros, el promedio de estudiantes por salón es 25. Y para mantener las 6 pies de distancia, nada más podemos ocupar 12 espacios para estudiantes. Entonces, tener que organizar el horario, el schedule, ¿verdad? Para cuáles estudiantes van a venir en este periodo y cuáles, bueno, por ejemplo, los que vienen en la mañana y los que vienen en la tarde. Entonces, todo esto es completamente nuevo para los distritos escolares, tener que organizar desde los maestros hasta los administradores para estar preparados para cuando ya empecemos de nuevo la instrucción en persona. Sí, cantidad de educación como montaña tipo Himalaya Mountain, o sea, tuvieron que aprender, porque por ejemplo con los PPP y todo eso, había escasez y lo podías ordenar, pero si te llegaba o no te llegaba, pues te llega o no, te llega parte o no te llega parte, no sé si eso se ha mejorado, pero tantas cosas, ¿no? Que hemos aprendido como rápidamente. Luis, ¿qué nos puedes decir de lecciones que has aprendido durante este tiempo? Para nosotros realmente era reflexionar tocante lo que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Entonces, es decir, no tener miedo a la innovación. Entonces, es decir, para nosotros hace 4 años comenzamos el proceso para poder enseñar en línea, ¿verdad? Entonces, era un proceso que habíamos desarrollado, el entrenamiento de maestro, etcétera, porque veíamos en el futuro que era algo que iba a ser parte de la realidad de nuestro futuro, ¿verdad? Certificarnos nosotros, saber qué hacer. Yo soy papá, entonces mi hijo ya por 3 años también, por su deporte, ¿verdad? Porque es gimnasta, ha tenido que tomar clases en línea porque falla mucho la escuela, porque tiene que ir a entrenar y tiene que competir, ¿verdad? Entonces, ser un papá que puede decir, yo sé lo que es esto, yo sé lo que significa, ¿verdad? Porque lo he hecho a través de 3 años. Entonces, ya puedo hablar de un punto de vista muy diferente, ¿verdad? Ocupar individuos que tienen esos certificados. Nosotros ocupamos una maestra que tenía experiencia de 2 años enseñando en línea. Entonces, cuando hicimos esa transición, no teníamos que buscar afuera para decir, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a entrenar? Nadie aquí sabe porque nadie lo ha hecho. No, al contrario, ya estábamos preparados con alguien que nos estaba enseñando de poco a poco, es decir, quizá en este momento no es necesario, pero vamos a invertir un poco para estar preparados para el futuro que viene. No sabíamos que iba a ser un futuro así de inmediato, ¿verdad? Pensábamos que iba a ser a través del tiempo, íbamos a desarrollar más y más en esta enseñanza por internet, ¿verdad? Y nosotros, pues, gracias al liderazgo, a la mesa directiva, ¿verdad? A aquellos que están pensando hacia el futuro, es decir, hay que estar preparados, pero no solamente quedarnos con eso de que, pues, esto es la manera que siempre lo hemos hecho. Entonces lo vamos a seguir haciendo. Y luego algo así pasa y nos encontramos en una posición muy difícil. Para nosotros fue una lección muy grande, ¿verdad? Fue para decirnos nosotros mismos, estamos caminando en una manera apropiada. Estamos avanzando nuestro conocimiento y avanzando lo que es el aprendizaje de uno como maestro, como distrito, como escuela y como los padres y hijos en una manera hacia el futuro. No nos podemos quedar con un modelo de educación del pasado. Exacto. Entonces, esa fue una lección muy grande para nosotros. También esto de lo que es lo emocional. Es decir, todos están sintiendo algo diferente.
Hay que tomar tiempo y decirle, te veo como ser humano. Cada uno nos estamos viendo como ser humanos. Desde los chiquitos hacia los grandes, los papás, los maestros, y decir, está bien si hoy no es un buen día. Está bien si hoy no estás al 100%, pero estamos aquí juntos y te voy a apoyar. Estamos aquí juntos y vamos a figurarlo, ¿verdad? Es decir, no poner tanta presión, porque al mismo tiempo estábamos con tanta presión de que el Estado pide esto y esto es lo que está pasando con todos estos departamentos de salud, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que hace nuestra comunidad? Y nuestra comunidad, aunque no podemos estar juntos con nuestros abuelos, abuelas, nanas, etcétera, es decir, ese conocimiento todavía existe. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hace nuestra comunidad? Hay que regresar a eso y porque eso ha funcionado siempre. Yo le recordaba a la gente, mi bisabuela nació en el 1915, en el medio de la Revolución Mexicana. Entonces, es decir, ¿qué estaba pasando en ese momento? La pandemia también pegó en 1918. Entonces, nuestros antepasados han vivido por esta experiencia antes. Quizá no igual, pero enseña que nuestra comunidad tiene el valor, tiene las ganas y puede superar en las condiciones tan difíciles. Entonces fue una lección muy grande para nosotros, recordar que nosotros tenemos realmente lo que necesitamos, pero hay que ver hacia el futuro y no tener ese miedo para innovar y enfocarnos en lo que viene, no solamente lo que estamos haciendo hoy en día. Yo creo que menciona algo muy importante, ¿no? No tener miedo de innovar y pues tuvieron que hacerlo los distritos, aunque tuvieron miedo o no, se perdieron mucho de estos, murieron o deben de salir estos sacred cows, ¿no? Que decíamos, tenemos que tener tantos días, tenemos que hacer tantas horas, tenemos que hacerlo así, tenemos que hacer la prueba, pero mire, el año pasado pues no hubo Easy Merit y no se acabó el mundo, no, todavía estamos aquí, no pasó nada. Entonces muchas veces podemos ver eso, ¿no? Y ver, como dice Luis, ustedes parece ser, Luis, que estaban un poquito adelantados, ya estaban usando agentes que que tenían ustedes dentro para innovar, para moverse para adelante. Entonces, felicidades en eso. Y fue difícil, Raquel, realmente. Nosotros tuvimos que pelear en ese entonces con Google Ed para integrarnos a ese sistema, porque no, pues apenas estas escuelas es algo nuevo, no es algo que realmente tuvimos que pelear para estar Entonces, valió la pena. Gente me estaba diciendo, ¿por qué estás gastando tiempo en eso si no se necesita? Y ahora es decir, no, pues todos lo necesitan. Entonces, sí. gracias a ese momento donde se hizo esa decisión, ¿verdad? Pero fue también una batalla y hay que decir, nomás porque es batalla no nos vamos a hacer para atrás. Hemos hecho cosas difíciles y vamos a seguir logrando cosas difíciles. Me voy a ir ahora, quiero leerles un comentario que me han mandado porque va a relacionarse con qué podemos, los padres, cómo los líderes pueden apoyar a los padres. Dr. Roberts, quiero leerle a ustedes. Dice, hola, buenas tardes. Le doy gracias a mi distrito de Roosevelt. Nos traen la comida hasta la casa todos los días, hasta con instrucciones. Raquel, gracias a sus invitados por compartirnos tan valiosas información. Entonces, aquí estamos viendo que las familias están conectándose y diciendo gracias y gracias no nomás a Osborne, pero a los otros distritos. Entonces, con eso, Dr. Roberts, ¿qué más pueden hacer los líderes de las escuelas para apoyar a los padres? Pues, la pregunta otra vez, ¿qué puede hacer? Ustedes, los líderes de las escuelas, para seguir apoyando a los padres durante este tiempo? Información primero de todo lo que necesitan para ser exitosos con sus hijos. Entonces, nosotros necesitamos pensar en cómo estamos, qué hemos cambiado entre el distrito para que podamos contestar a las preguntas de los padres, porque antes estaban llamando a a las escuelas y habían gente allá, los maestros estaban allá, podían ir allá para hablar con ellos si habían algo que necesitan. Entonces nosotros necesitamos cambiar, darnos cuenta de que la escuela no es solamente un edificio y cómo estamos conectando con todos los padres. También
con información que podemos dar a los padres de lo que necesitan cuando regresan. Entonces necesitamos pensar muy pronto. Pienso que en el medio de octubre probablemente vamos a regresar a clases en persona. También tendremos clases en línea, aprendizaje a distancia, pero lo que necesitan hacer los padres para preparar a sus hijos a regresar a la escuela, de cómo llevar bien la mascarilla cuando llegan a clases. Sí. También pensando en lo que va a pasar cuando regresamos, todas las familias necesitan estar pensando no solamente en coronavirus, pero también en vacunarse contra la influenza, porque vamos a estar batallando contra las dos. Y hay algo que podemos hacer ahora para preparar con la estación de la influenza. Entonces necesitamos seguir con la educación a todos los padres de lo que pueden hacer para proteger su familia, para proteger a los niños que cuando vienen a la escuela, que están participando, aprendiendo, participando en todo bien, pero que están haciendo todo lo posible para protegerse a sí mismos y también que cuando regresan a la casa, que así están protegiendo a sus familias. Sí, y tantas cosas, sí, como dijo la palabra que se me quedó es información, ¿no? Y dijo, darles ustedes, el distrito, la información a los padres, porque yo sé que como madre, cuando no sé algo, me pongo a imaginarme. Si no sé la información, empiezo a pensar, pues, y ahorita yo creo que los padres, a veces que los distritos les digan, mira, no tenemos toda la información, pero esto es lo que sabemos ahorita, y esto es lo que sabemos que vamos tal vez a regresar en octubre, esto es lo que podemos empezar a hacer para ese tiempo, y entonces muy, muy importante punto de la información para apoyar a nuestras familias, porque ya teniendo la información, los padres ya pueden sentirse un poquito más seguros, ¿no? Yo sé que en mi distrito nos están diciendo, para la semana que entra, el 11 de septiembre, tienen que hacer una decisión si van a volver o no. Y yo estoy como que, pero ¿cómo? ¿Qué? Entonces digo yo, ¿sabes qué? Ellos están dándonos la información, no me voy a preocupar hoy ni mañana, ni el 8, ni el 9, me voy a preocupar el 10. El 10 me voy a preocupar porque el 10 a lo mejor va a haber otra información. Entonces, estoy tomándolo día tras día y me imagino que es bien difícil para los distritos dar información que a veces ellos no saben. Francisca, ¿qué piensas? ¿Cómo nos vamos contigo? ¿Qué piensas que pueden hacer ustedes como líderes, los distritos, para apoyar a nuestras familias, además de lo que ya están haciendo? Sí, claro. Bueno, yo creo que lo primordial es siempre estar dispuesto a escuchar a los padres, ¿verdad? Mantener una línea de comunicación abierta siempre. De esa forma vamos a poder responder mejor a las necesidades de nuestras familias. Nosotros en el Distrito Fowler tenemos un eslogan y nuestro eslogan es Fowler es familia. Nosotros vemos a las familias a los estudiantes y sus padres como familias nuestras, porque en realidad es lo que es. Nosotros cuando pegó la pandemia, igual como mi colega, nosotros empezamos a utilizar a todos los administradores, utilizamos nuestros camiones y fuimos directamente a los lugares en donde los estudiantes se subían al camión. Fuimos a entregar no solamente la comida y el almuerzo, sino que también los paquetes de lección para que las familias, porque hay muchas familias, hay muchas madres que no tienen acceso a un auto, a un carro. Correcto. Entonces, si no tienes acceso a un carro, pues te quedas con los brazos cruzados. Y acá donde nosotros vivimos en esta área de Fowler, hay muy poca accesibilidad al transporte público. Entonces, por esa razón que tenemos que nosotros ayudar a nuestras familias y entregárselos casi a sus casas. Y eso fue lo que hicimos. También ayudamos a algunas familias que tuvieron familiares que murieron del coronavirus, ¿verdad? Buscándoles recursos para que pudieran sobrevivir la situación. Y un ejemplo muy sencillo,
una familia, una madre que no tenía un hotspot y le entregamos uno, ¿verdad? Pero resulta que las instrucciones están en inglés. Ok. Y la madre no entiende en inglés. Entonces, el equipo de tecnología en un domingo se tuvo que pasar 1 hora y media, algo así, para ayudar a la madre con su hijo grande, haciendo la traducción, enseñarle cómo hacer la conexión del hotspot para que sus Sí. 3 hijos estuvieran listos el lunes para la instrucción virtual. Entonces, uno de nuestros colegas dijo anteriormente, la flexibilidad. Estamos viviendo en unos tiempos como nunca. Entonces, más que nada, tenemos que escuchar, aprender de cuáles son los obstáculos que nuestras familias están enfrentando y cómo nosotros vamos a poder responder de una manera productiva, positiva, en donde le podemos demostrar a esa familia, a ese padre, a ese estudiante, que Fowler es familia. Algo que Exacto. estaba diciendo antes sobre la información, antes de esta pandemia, los padres, algo que se ha cambiado, los padres están mirando a los distritos para información más que antes. Si tuvimos juntas de la mesa directiva, nadie venía antes. Ahora tenemos esas juntas en Facebook Live, Google Meets, pero no están traducidos. Entonces, si los padres están en línea y ponen una pregunta, después de la junta, regreso a la casa, puedo leer todas las preguntas, contestar, pero no estamos traduciendo las juntas de la mesa directiva en ese momento. Entonces, están buscando la información y no tenemos la capacidad de traducirlo en el momento. Sí. Entonces, ellos tienen que esperar. Entonces, estamos buscando diferente manera. No estábamos preparados de poner todas las juntas en línea, todo traducido. Todavía tenemos mucho trabajo de hacer para asegurar que los padres tengan la información inmediatamente. Pero me imagino que ahora, aunque las mesas se están reuniendo virtualmente, hay mucha más gente asistiendo a las juntas. Más que 100 personas cada semana que tenemos la junta, sí. Sí, más de 100 personas porque esa incertidumbre es difícil para las familias y los distritos son una forma de información porque los distritos saben lo que está pasando estatalmente con los números y todo eso, entonces realmente las familias están dependiendo de los distritos más que nunca. No sé, Luis, si querías agregar algo sobre cómo podemos apoyar a nuestras familias o nos podemos ir a nuestra... Adelante. Claro. Para mí, agregándole aquí a la conversación, para mí la palabra es reconocer a los padres. Reconocer a los padres. Tenemos que reconocer que los primeros maestros de nuestros alumnos fueron los papás, fueron las familias. Exacto. ¿Verdad? Aunque seamos profesionales, tanta educación, etcétera, sí tenemos una responsabilidad, pero al fin del día, las familias, nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestros padres fueron los primeros maestros de nuestros hijos. Entonces hay que reconocer eso y hay que decirle a los papás, lo que están haciendo está bien, porque muchos de los papás se estaban quebrando la cabeza, no quiero que se atrasen mis hijos, no quiero, Sí. y es cierto, pero al mismo tiempo es decir, usted tiene que estar bien, su hogar tiene que estar bien, es lo más importante. Nosotros estamos aquí para apoyar, así como dice la compañera Francisca, si tenemos que tomar 1 hora y media extra, lo vamos a tomar, si es un domingo, lo vamos a tomar, estamos aquí para apoyar porque entendemos que ustedes son los primeros maestros de nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces hay que tener ese respeto, hay que tener ese conocimiento, hay que saber también que aquellos que están ayudando, hay otros familiares que también están ayudando, un tío, tía o primos o hermanos, abuelitas, abuelitos que están ayudando en este proceso, reconocer las familias y decirles, van bien, está bien, ¿verdad? La cosa no va a estar perfecta, está bien. Estamos aquí para apoyar, para que sea lo mejor que se pueda,
pero muchas veces hay mucha presión entre la familia y esa presión entonces no permite al alumno aprender porque están viendo al papá o la mamá que ellos no saben qué hacer, entonces el alumno también se queda frío. Sí. Con ese estrés, entonces es decir, nosotros como profesionales también tenemos que decirles a los papás, todo va a estar bien, estamos aquí para apoyar, estamos aquí para lo que se necesite, cuenten con nosotros, estamos en su servicio, ¿verdad? Eso es lo principal para nosotros, para apoyar a los papás. Sí, tenemos que tener mucha comunicación, ¿verdad? Sí, tenemos que apoyar, tenemos que vernos como familia, pero hay que reconocer que ese amor de conocimiento, de educación, viene del hogar primero. Entonces, el hogar tiene que estar bien para luego nosotros hacer nuestro trabajo para que los alumnos sigan aprendiendo. Exacto, como darles que se sientan seguros. Padres están haciendo lo correcto y, por ejemplo, yo he hablado con muchas, las mamás somos como, pues, como gallinas que empezamos y estaban muchas de mis PTO, mis amigas de PTO, que mi hijo se va a atrasar mi hijo académicamente y les decía yo y las maestras, se va a atrasar a conforme con qué, a relación en qué, o sea, ese atraso académico, esa idea que tenemos que para agosto tienen que saber esto y para diciembre esto y no puede existir durante una pandemia, porque como dice Luis, lo más esencial es el bienestar de la familia. Si la familia no está bien, si la familia está en estrés, nada de esto no va a importar. Entonces, gracias muchísimo por sus puntos. Me voy a ir ahora con mi última pregunta, pero quería decirles que tengo a una persona que está dando unos comentarios muy bonitos y que los quiero compartir. No puedo compartir todo, pero dice, este comentario dice que sus respetos para los maestros, especialmente para la escuela de César Chávez Elementary, que están haciendo un bello trabajo, se comunican con nosotros de sus celulares, están al pendiente, y como mamá les puede hablar cuando no entiendan alguna tarea directamente, le pueden hablar directamente al maestro en su celular. Entonces, esta persona, esta mamá está muy, muy feliz con sus maestros, su directora, las secretarias y hasta la enfermera les ha llamado y el superintendente y todo el equipo. Entonces, les doy felicito a estos distritos porque a veces estamos oyendo puras cosas negativas. No me voy a ir negativo ahorita, pero a veces en este tiempo yo he oído, las escuelas públicas están malas, dejen las escuelas públicas no sirven. Vamos, entonces, esta siguiente pregunta les voy a preguntar, porque ya saben que Saber Schools Arizona Network, nuestro trabajo es educar y una de las cosas que educamos sobre es los vales educativos. Entonces, quiero preguntarles a la persona que quiera tomarlos si han escuchado de los vales educativos, cuál es su opinión y cómo afecta a su escuela o a su distrito. Ahí les voy a dejar que suban la mano el que quiera platicar sobre los vales. Francisca, adelante. ¿Qué sabes? ¿Has escuchado de los vales educativos? Sí, claro que sí. Ha habido mucha información en los últimos años acerca de esto. Yo creo que principalmente el Estado tiene la responsabilidad de proveer fondos para la educación pública, porque la educación pública es un sistema nacional, ¿verdad? Entonces, nuestra primera responsabilidad, porque ahí es donde está el 95% de la población de estudiantes asisten a clases en una escuela pública. Y lo que hemos visto en el estado de Arizona a través de los últimos 15 años es de que la legislatura ha cortado y cortado y cortado y cortado. Por eso se organizaron los maestros con Invest in Ed y muy buen trabajo que hicieron a educar al público la situación realmente en la que viven los distritos escolares. Nosotros, como presidenta de mi distrito escolar, cada año tenemos que aprobar el presupuesto y cuando necesitamos fondos tenemos que ir, porque el Estado nos provee lo suficiente, nosotros tenemos que ir a nuestro público, los dueños de casa que viven en el distrito, para pedirles un impuesto, ya sea en un override o en un bond, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es una práctica que ya es normal,
por el hecho de que el Estado no provee. Entonces, en realidad lo que está sucediendo es que los padres, los que son dueños de casa, como yo en este distrito escolar, tengo que pagar de mi bolsa para ayudar al distrito escolar, porque el Estado no está proveyendo ese dinero. Entonces, hemos visto que desde el 2008 han cortado y cortado y cortado y cortado, de tal manera de que ahorita estamos en el año 2020 y todavía no estamos recibiendo lo suficiente dinero de lo que recibíamos en el 2008 por todos los cortos que han hecho anualmente. Entonces, yo siempre he pensado que la primer responsabilidad es apoyar a nuestros distritos escolares que son distritos públicos, porque allí es donde está la mayoría de nuestros estudiantes de kinder hasta las universidades, que también han sido afectadas. Los colegios comunitarios también han sido afectados por los cortos que han hecho la legislatura y el gobernador a través de los últimos 15 años. Entonces, esa es mi opinión. Mi opinión es de que no necesitamos porque ese dinero sale del presupuesto para la educación pública. Entonces, estamos ayudando a proveer fondos para padres que van a mandar a sus hijos a escuelas privadas. Correcto, correcto. Y exacto, sí, está usted muy bien informada y quiero decir que a veces cuando vamos con nuestros legisladores y les decimos, porque yo así aprendí, fui con mi legislador y le dije, ¿por qué tengo que seguir vendiendo cookies y pizza y las bingo y bailes? Y con los bonds y overrides, los bonos y anulaciones, algunas vecindades no los pueden pasar, no tienen padres que pueden hacerlo porque están trabajando, no tienen gente que, entonces vemos que los distritos que están más bien financiados tienen padres que no trabajan, que pueden hacer porque tienes que tomar tiempo, es una campaña. Entonces, no podemos hacer siempre los bonds y overrides y a veces nos dicen, pues yo le di el dinero al distrito y si el distrito lo manejó mal, pues allá ellos. No te dicen que por los últimos 20 años han recortado, no te dicen que el año pasado en STO y ESAs perdimos $264 millones. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita con nuestras familias, es informándoles. Los distritos se han quedado calladitos y han hecho lo que pueden con lo que deben y no se quejan porque no quieren, con el Estado tener problemas, pero la realidad es que ahora ya no lo podemos negar que Arizona está por debajo de la nación en lo que invertimos en nuestras escuelas públicas. Sí, yo quisiera agregar un poquito más. Yo he sido miembro de mi distrito escolar por 10 años. Soy voluntaria. Y la razón que corrí para la mesa directiva fue porque en el 2008 no pasamos un override. Y en el 2008 estábamos pasando por la recesión última, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese entonces, pues, muchos dueños de casa, pues, no querían estrecharse más, porque estaban perdiendo sus casas o perdiendo su trabajo por la recesión y no pasó. Y yo sabía que al no pasarse, el distrito iba a tener que hacer recortes en programas, en cortar maestros, en muchísimas diferentes maneras iban a tener que hacer cortes. Y yo corrí para mi distrito escolar y desde ese entonces, desde el 2010, cada vez que hemos tenido un bond o un override, nuestro distrito ha entendido que nos tenemos que organizar, que tenemos que hacer una campaña, que tenemos que informar a los dueños de casa el por qué es importante pasarlo, educarlos de que cada año estamos recibiendo menos y menos dinero del Estado. Entonces, esto se necesita para seguir adelante. Y entendimos que uno tiene que levantar la conciencia de la comunidad para que nuestros maestros tengan los recursos necesarios, los estudiantes igual, y podemos que los estudiantes puedan aprender en las escuelas, ¿verdad? Exacto. Dr. Robert, Luis, algo sobre los vales educativos. No puedo decirlo más claro que Francisca, estoy completamente de acuerdo con ella. Pienso que esos vales educativos están
robando de las escuelas públicas de manera de asegurar que los que ya tengan mantengan su posición de privilegio. Y Exacto. pues estoy contra esta idea. Necesitamos hacer todo lo posible para seguir apoyando a las escuelas públicas. Tenemos esa responsabilidad a la comunidad. Exacto, y como dice usted, educar a las familias que a veces no saben que sus casas van a subir de evaluación si están en un mejor distrito y que pierden, que en las votaciones tenemos que votar por representantes que van a realmente apoyar a nuestras escuelas, no nomás decir, me gustan mucho las escuelas públicas, pero cómo votan. Y Saber Schools Arizona Network tiene presentaciones para padres, para distritos, para decirles, miren, esto es lo que está pasando, esta es la historia independiente de lo que ha pasado en Arizona los últimos 20 años. Luis, vales educativos, ¿qué Sí, piensas de ellos? claro, pues para mí, como he dicho, no estoy en contra de la innovación, pero en este caso hay que ver qué pasó con esta innovación, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es exactamente lo que dicen los colegas aquí. Es decir, un sistema que según bajo el entendimiento que un apoyo para aquellas familias que necesitan una educación mejor, no se ha visto. O sea, no se ha visto el uso, es para esas familias de privilegio, ¿verdad? Sí. Hay cuentas donde estos fondos se han ido a estas familias y las familias no han usado estos fondos. Los fondos están en una cuenta de banco y no lo han usado. Entonces, es decir, si realmente se necesita, se va a usar a lo diario, ¿verdad? Se va a usar de año a año. No se va a juntar Claro. en una cuenta de banco a acumular interés, etcétera. Este se ve como un, ¿cómo le diré? Como que están robando del más pobre para darle al rico. Entonces, Sí. es decir, ¿por qué estamos haciendo? Es decir, la política es así tan importante como la educación, ¿verdad? Y muchas veces nuestros padres se quieren involucrar en la educación, PTO, etcétera, las mesas directivas, todo esto, ser voluntarios en las escuelas, también tienen que conocer lo que está sucediendo en la política, ¿verdad? Y también es la responsabilidad de todos los distritos de enseñar y dar información educativa tocante ese proceso, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, debemos de registrar a aquellos que están a la edad de 18 o van a tener 18, los debemos de registrar en las escuelas, pero muchas de las escuelas no lo hacen. Porque dicen, no es cosa de nosotros no nos podemos involucrar en política. Eso está escrito en ley. Correcto. Está escrito en la ley, entonces decir, nosotros también tenemos responsabilidad en este proceso. No podemos decir en un lado, queremos que las cosas vayan hacia lo que nosotros queremos o necesitamos para nuestro público y al mismo tiempo decir, nosotros no nos vamos a involucrar en la política. No funciona. Exacto. No se pueden hacer las dos cosas. Tenemos que educar al público. No es decir, porque hay leyes que nosotros también como líderes no podemos decir ciertas cosas contra las leyes o la legislatura del Estado. Entonces entendemos, pero sí tenemos el derecho de educar al público. Es decir, aquí está la información y necesitamos organizaciones como Saber Schools Arizona Network para ayudar a juntar esta información y decir, aquí es donde está la información. Por favor, edúquense. Nosotros estamos aquí, estas plataformas, para tener estas conversaciones y también decir, esto funciona, esto quizá no funciona, porque también hemos visto donde no, pues no vamos a tener nada de innovación, vamos a seguir en lo mismo y nos encontramos en lo mismo, ¿verdad? Y luego regresa la comunidad y dice, otra vez nos van a pedir dinero, otra vez nos van a, ¿verdad? Entonces entiendo ese lado también. Es necesario, pero hay que entender por qué y cómo y por qué está pasando a los niveles más altos, educar a nuestra población, educar a nuestros alumnos para que ellos tengan la información necesaria para tener ese poder político, así como tienen el poder educativo. Exacto, no lo podría haber dicho mejor, Luis. Como dijiste, fue un programa esto de los vales que empezó como una buena idea, tal vez tratando de innovar, que no ha resultado así, que tiene muchísimos problemas y que ahora necesitamos educar a la gente para que no puedan decir, no, pues que Saber Schools quiere quitarle los vales educativos a los pobres niños de educación especial. Absolutamente no. Que entonces, tan importante informarnos y decirles, ¿saben qué?
porque luego lo que pasa con estos vales, antes de cerrar, porque está muy buena la plática, que cuando llega una persona que no sabe y le dice, digo, llega alguien a un padre y le dice, mira, aquí hay $5,000 en una ESA. ¿Y qué es eso? Pues Empowerment Scholarship Account, una beca de empoderamiento. Beca de empoderamiento, $5,000 para un padre, quiere decir, quieren invertir en mí, soy especial, valgo algo, me están dando, pero no te dicen, no es beca, es un vale y ese dinero no le dicen a la familia que le está robando el dinero a tu escuela pública y eso te va a afectar a tus, entonces Saver Schools Arizona Network está aquí para dar presentaciones gratis a una persona, a 5 personas, a 100 personas, cuando lo quieran, estamos dispuestos a hacerlo, pónganse en contacto con nosotros, estamos compartiendo nuestra información, estamos en Facebook, Saver Schools Arizona Network, estamos en Instagram, hasta ahora hemos entrado a TikTok porque tenemos nuevas generaciones, entonces, mira, nos estamos innovando, Luis, para que veas que hasta en Saver Schools estamos haciendo TikToks. Entonces, podríamos seguir platicando sobre esto, pero no les quiero robar más tiempo o que me den más tiempo porque ya les he quitado muchísimo tiempo, pero les quiero dar las gracias de nuevo por estar con nosotros. Si gustan decir algo antes de cerrar, adelante. Pues nada más quisiera decir que gracias por la oportunidad de participar. Están haciendo muy buen trabajo y adelante. Muchísimas gracias, Francisca. Mucho gusto y voy a estar en contacto con usted. Sí, ¿cómo no? Dr. Robert, ¿qué nos puede decir? Nada más que gracias y es un placer aprender con mis colegas aquí. Y usted dijo que no hablaba español muy bien, pero pues usted habla, yo no sé Pues, de dónde sacó eso. Entonces, gracias, no es mi primer idioma, pero pues su hago maestro de lo mejor que español, puedo. sus profesores de español fueron fabulosos. Gracias. Antes de cerrar, Luis, ¿qué nos dice? Sí, otra vez muchísimas gracias y para Saver Schools Arizona, para los colegas aquí, aquellos que también están en la lucha con nosotros para la educación pública y para los padres, estamos con ustedes, aquellos que han perdido familiares también, rezamos por ustedes, estamos con ustedes. Sabemos que es un tiempo difícil, no hemos salido en este momento, las cosas también siguen difícil. Por favor, tengan cuidado en sus casas, con sus familiares, tengan cuidado con esas juntas de familia, tengan cuidados con salir, tengan cuidados con sus hijos. Vamos a hacer todo lo posible nosotros como educadores para cuidar y proteger a las familias y a nuestros estudiantes y también a nuestros maestros, pero necesitamos el apoyo también de los papás que entiendan que estamos haciendo esto para todos, no solamente para nosotros. Exacto, que todavía no bajen, que crean que ya terminó todo esto. O sea, tenemos que seguir vigilando, seguir siguiendo las medidas de seguridad. Los padres, aquí están los distritos, está Saver Schools Arizona. Si tienen alguna pregunta, hagan la llamada, pónganse en contacto. Antes de cerrar, nomás quería decir que también seguimos teniendo los kits de Read Better, Be Better. Tengo varios que todavía puedo mandarles, si quieren mandarlos un correo electrónico, es un libro de tercer y cuarto año que la organización de Read Better, Be Better nos ha dado, todavía tenemos eso. Y con eso les doy la despedida y las gracias de nuevo. Que tengan muy buen fin de semana y que descansen en este Labor Day. Gracias. Igualmente, gracias. Día del trabajo. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.